¿Te sientes engañado? ¿Te sientes traicionado? Pero totalmente, es decir, ¿Por que quién? Pues, por la concepción general de la política. Fíjate que mi partido es lo más decente que hay, ¿no? Yo creo en la política española. Era un secreto a voces. La relación entre los dos mandamases de Podemos estaba muy deteriorada. Protagonismo excesivo de uno, líos con Hacienda del otro. Los líderes de la formación morada están enfrentados y, como reconoce uno de ellos, lo acabamos de escuchar, el partido es un polvorín a punto de explotar. ¿Explotará o la marcha de este último va a hacer que las aguas vuelvan a su cauce? 5W de Atirrojo, buenas noches. Muy buenas noches, pero nos vamos antes en directo hasta el Círculo de Bellas Artes. Allí está María Durán. María, esa rueda de prensa que ha concedido esta tarde Pablo Iglesias. María, cuéntanos. Pues hemos visto a un Pablo Iglesias muy apenado, aunque eso sí, manteniendo en todo momento las formas. Se ha referido a Juan Carlos Monedero como un compañero, como un amigo, aunque ha dicho que había llegado su momento de volar. Gracias, María. Y vamos ya con esas 5 W. Empezamos con el que Juan Carlos Monedero ha dimitido como número 3 de Podemos. El hasta hoy mano derecha de Pablo Iglesias ha oficializado esta tarde lo que había dado a entender esta mañana, sus desavenencias con la dirección. Todo comenzaba esta misma mañana, como decíamos, en una entrevista radiofónica. Monedero se despachaba a gusto con el rumbo actual de Podemos. Se ha perdido la esencia del partido. Me siento traicionado. Claro que hay tensión dentro de Podemos, o el más lapidario. Podemos tiene que dejar de mirarse en espejos que no son los suyos, en clara referencia a los partidos de lo que denominan casta. Palabras del hasta hace escasos minutos número 3 de la formación. Monedero ha evidenciado lo que era un secreto a voces. Podemos es un polvorín, entre otras cosas, porque Pablo Iglesias rige el partido con puño de hierro. La personificación de las grietas de Podemos son Iglesias y Monedero, ambos procedentes del think tank comunista de la Universidad Complutense. Monedero se ha sentido solo, abandonado, tras conocerse que cobró más de 400.000 euros de Venezuela, y ese hecho jamás fue perdonado por su compañero de contubernio. Y llegamos ya a la última W. Podemos sigue siendo un lobo con piel de cordero, pero algo más maquillado. Han suavizado sus postulados estalinistas que ondeaban hace un año. Se han dado cuenta de que asustan a gran parte de la población española y han intentado moderar su mensaje. Y eso, según Monedero, es traición. Eso, según el ex número 3 de Podemos, es primar salir en televisión que estar al lado de los ciudadanos. Eso, a todas luces, se llama polvorín. Y está claro que ha estallado. Nos falta la última W, el porqué editorial con Kiko Méndez Monasterio. Las purgas internas son consustanciales a los partidos comunistas. Salpicado por los escándalos del dinero que recibía de Venezuela, Monedero ha sido la primera cabeza que guillotina el Politburó que dirige Pablo Iglesias. Sacrifican a Monedero al comprobar que el discurso contra la corrupción de Podemos se resentía junto a un personaje que ya resultaba sospechoso incluso antes de alcanzar las más mínimas cuotas de poder. Y Monedero, claro, se enfada. Porque lo hizo todo por el partido y para el partido, incluidas aquellas irregularidades fiscales. Y ahora se siente arrojado, es decir, purgado, como si fuera un Trotsky cualquiera. Es probable que este profesor, con alma de comisario político y modales algo cursis, busque refugiarse en las corrientes críticas del partido, que son también las más radicales. Si quiere presentar batalla interna, lo tendrá complicado, porque Pablo Iglesias está dispuesto a sacrificar mensajes, cambiar formas y amigos con tal de llegar. Y si llega, imagínense lo que tiene preparado para sus adversarios. Vuelven las cuotas. Pedro Sánchez defiende la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Para ello propone cuotas para que estas últimas pasen a ocupar el 40% de los consejos de administración de las grandes empresas y que lo hagan no por méritos sino por ley. Según el líder socialista, hay que luchar contra el techo de cristal que impide la igualdad. Vamos a aprobar también una ley de cuotas para que en 4 años el 40%, al menos el 40% de los integrantes de los consejos de administración de las grandes corporaciones en este país tengan nombre de mujer. Ese es el compromiso del Partido Socialista. La candidata a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, permitiría la ocupación de edificios si llega a gobernar el consistorio catalán. La ex portavoz de la plataforma de los Scratches asegura que no ordenaría desalojar pisos y equipamientos que sean ocupados si no están en funcionamiento. Solo lo haría si hubiera un problema de seguridad.
El señor Trías sabrá por qué nos critica así. Creemos que la campaña electoral se tiene que centrar en las propuestas, precisamente, y no en buscar la desacreditación. En cualquier caso, creo que a Barcelona en Comú se la ha visibilizado como la alternativa a la ciudad actual de Convergència i Unió, y así lo dicen las encuestas, y por eso nosotros hemos invitado al señor Trías a debatir sobre modelo de ciudad, que es lo que a nosotros nos interesa, y para confrontar modelos de ciudad. Nepal sigue sumida en el caos. La ayuda internacional no está llegando a las zonas más remotas y el temor a las epidemias tras el seísmo crece de manera exponencial. La cifra de muertes sigue en ascenso, pero a un ritmo menor. Los fallecidos ya se sitúan cerca de los 5.500, mientras que los heridos ascienden a más de 11.000. Un último dato, hay casi 3 millones de personas desplazadas dentro del país. El gobierno español, por su parte, sigue buscando a otros 78 españoles desaparecidos tras el terremoto. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se desdice de lo anunciado ayer y afirma que el Gobierno no tiene intención de multar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones sumariales, es decir, información judicializada o bajo secreto. La oposición se le ha echado encima. Desde el PP le han enmendado la plana, mientras que Esperanza Aguirre le apoya porque considera que no se puede filtrar contenidos bajo secreto. Yo no he dicho, y lo reitero, no tengo ninguna intención ni personal, ni menos tampoco de Gobierno, de sancionar a los medios de comunicación. En nuestra sección El Corruptómetro analizaremos cómo está regulada la figura del filtrador. Deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, menuda repercusión la exclusiva de ayer de Punto Pelota. Exactamente, porque bueno, todo el mundo quería saber qué opinaba el presidente del Atlético de Madrid acerca de una posible sanción de la FIFA que les dejaría sin poder fichar durante los 2 próximos periodos de fichajes. Bueno, pues nuestra compañera María Matos le entrevistó a la salida de un acto y allí Cerezo le confirmó que están a la espera del veredicto de la FIFA. En el tiempo de deportes escucharemos sus declaraciones y sabremos más de Cristiano Ronaldo y de Sergio Asenjo. El portugués no acabó muy contento a pesar de la victoria del Madrid y la rodilla del portero del Villarreal volvió a romperse. En unos minutos os contamos el alcance exacto de la grave lesión del meta amarillo. Son las primeras explicaciones de Juan Carlos Monedero tras haber dimitido como número 3 de Podemos. Le he presentado a mi amigo Pablo la dimisión en la dirección. Siguen firmes mi amistad con alguien tan grande y el compromiso con Podemos. Tras más de un año, junto a Pablo Iglesias, al frente del partido, Monedero ha decidido poner punto final a su relación con la formación morada. La decisión de Monedero ha sido la crónica de una muerte anunciada. La tensión con la dirección del partido era palpable desde los últimos meses, en concreto desde que se empezaron a publicar los ingresos que habría recibido del chavismo por su asesoramiento político. Monedero se sentía solo, así lo evidenciaba esta mañana en una entrevista radiofónica, donde ha dicho que se sentía traicionado y que Podemos se parecía cada vez más a los partidos de la casta. Yo creo que la política concreta tiene reglas y compañías que yo quiero lejos de mí, ¿no? Una cosa que he escuchado repetidas veces todos estos meses es que no sabías dónde te metías. Yo siempre respondo, pues no. ¿Dónde está escrito que hacer política concreta implique firmar un salvoconducto para la mentira, para el engaño, para la traición? Nace precisamente para superar, ¿no?, toda esta idea de que la política tiene que ser necesariamente tóxica. Eso no quita para que en contacto permanente, ¿no?, con aquello que queremos superar, pues a veces nos parezcamos, ¿no?, a los que queremos sustituir, y eso es una realidad. Pablo tiene la virtud de representar el conjunto, ¿no? Es decir, yo creo que es muy bueno, y eso sí que es cierto, que haya gente pues que le guste más reunirse con grandes banqueros, que le guste más, de alguna manera, dar esa sensación de partido normalizado, y luego creo que es muy importante que hayamos otras personas que estemos más de acuerdo en bajar más a la calle, en escuchar más a los círculos, en hablar con más claridad para que se nos entienda lo que estamos diciendo. Esta ha sido la cronología de los hechos. Llegados a este punto, volvemos al Círculo de Bellas Artes de Madrid para conocer la valoración que Pablo Iglesias ha hecho del adiós de Monedero. María Durán, muy buenas noches. ¿Qué explicaciones ha dado Iglesias del adiós de su hasta ahora número 3?
Buenas noches, Gonzalo. Bueno, pues hay que aclarar que el motivo de la rueda de prensa de Pablo Iglesias en este Círculo de Bellas Artes no era la dimisión de Monedero, sino que iba a presentar su proyecto para el canal de Isabel II. Pero ese tuit que mencionabais del ya exsecretario de Proceso Constituyente le obligaba finalmente a hacer una declaración al respecto. Decía Iglesias que Monedero es un compañero y amigo, pero que ha tenido que aceptar su dimisión, eso sí, con mucha pena. Como podréis imaginar, algo enormemente doloroso para mí. Juan Carlos no solamente es un compañero de años, es además uno de mis mejores amigos y ha sido y es una figura determinante para nuestras biografías políticas. He tenido hace unos minutos una conversación con Juan Carlos Monedero. Ha presentado su dimisión de los órganos directivos de Podemos y ha aceptado su dimisión. No ha escatimado en elogios, ha dicho también que es un gran intelectual, pero que probablemente va a ser más útil ahora al partido sin la presión orgánica que venía sufriendo últimamente. Juan Carlos no es hombre de partido. Juan Carlos es un intelectual que necesita volar. Y ha anunciado que ambos van a tener un último encuentro público, pero eso sí vamos a tener que esperar un poquito todavía para verlo, porque va a ser en el programa en el que ambos colaboran Otra Vuelta de Tuerca. Gracias, María. Las tensiones entre Monedero y el resto de la formación morada han ido en aumento desde que se publicó los más de 400.000 euros que habría cobrado de Venezuela, pero no solo por eso. Ha habido evidentes tensiones políticas que repasamos en el siguiente vídeo. Cuando tocan Errejón, cuando tocan a Monedero, cuando tocan a Tania, me están tocando a mí. Tomé la decisión de ayudar a que ese proyecto hecho con trabajo voluntario por parte de jóvenes profesionales pudiera realmente profesionalizarse. Monedero ha salido inmediatamente. Yo no he visto a nadie que salga a dar explicaciones de manera tan clara. Al mismo tiempo estaba mi amigo Pablo Iglesias en las televisiones, que es el nuevo espacio donde los guerrilleros de la democracia pelean. Se nos rompió el amor. Eso es lo que ha debido pensar Monedero de su relación con Pablo Iglesias, porque ha decidido abandonar la dirección del partido al sentirse traicionado. Y eso, que los miembros del partido lo han defendido, lloviese, tronase y a pesar de perder electorado. Un electorado que no veía con buenos ojos su relación con Hugo Chávez y su defensa de Maduro mientras se está reprimiendo a la población. Pero lo más escandaloso fue descubrir que una empresa creada por él habría ingresado más de 400.000 euros en sus 2 primeros meses de existencia, sin tener empleados a cargo. Supuestamente, la empresa habría sido fundada para importar cobros desde el extranjero. Monedero tardó en dar la cara mostrando los contratos, pero no los documentos que acreditaban su trabajo. Aún así, la cúpula de Podemos salió en bloque a defenderlo. Para analizar los entresijos, mejor dicho, de esta formación, contamos con la presencia de Jacobo Rivero, autor del libro Podemos, aquí lo tengo, objetivo, asaltar los cielos. Señor Rivero, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo interpreta lo que ha ocurrido en Podemos? ¿Por qué cree que se ha ido Monedero? Bueno, yo creo que Juan Carlos Monedero de repente ha sentido el agotamiento de la política en primera fila, ¿no? Y él, bueno, que es un profesor de universidad, se ha dado cuenta, ¿no?, que estar en la primera línea del frente, por llamarlo de alguna forma, pues es muy duro y él mismo ha manifestado que estaba desencantado con esa posición de trinchera, ¿no? Y yo creo que en Podemos, como ha dicho Pablo Iglesias, pues estaba cumpliendo ya un papel demasiado complejo, demasiado complicado, con mucho peso en la mochila, y ha decidido como echarse a un lado. Monedero ha acusado a Podemos de querer salir más en televisión que estar pendiente de los ciudadanos y de parecerse cada vez más a los partidos que antes pues llamaban casta. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Bueno, creo que Podemos en un primer momento apela a la participación de muchísima gente, ¿no? Hay mucha gente que se siente interpelada por esta nueva propuesta. Y claro, Vistalegre, si os acordáis que hubo casi 200.000 personas en la votación de los documentos, es un movimiento ciudadano interesante, importante, ¿no? Y Monedero yo creo que sí que llama la atención sobre una tensión que hay, que es la participación versus la política un poco más de expertos, ¿no? Que es un poco las patas que está tocando ahora mismo, yo creo, la dirigencia de Podemos, ¿no?
Pero, señor Rivero, ¿de verdad que Monedero cree que solo se ha ido por aquello de estar en la primera fila, el cansancio, y no ha habido nada más? ¿Lo de Venezuela no ha influido? ¿Haberse sentido supuestamente solo o haber un poco abandonado las raíces de la génesis de lo que era Podemos? Bueno, mucho se ha hablado de ello, por lo menos. No. Sí, por supuesto. Él ha dicho además que él es más de Galeano que de Juego de Tronos, Eso ¿no? es. Por que ejemplo, yo creo que es un dardo directo a... simboliza también identidades, ¿no? Que son identidades que cohabitan en Podemos y que en cierto sentido, pues sí, es un dardo, ¿no? Que es muy del estilo también de Juan Carlos Monedero, ¿no? Yo creo que Monedero de repente se ha visto en un escaparate, a partir quizá del famoso caso Monedero, en el cual estaba tremendamente incómodo, en el cual ya Podemos está en el paso anterior a entrar en las instituciones, sea en el Parlamento, sea en las elecciones locales y autonómicas, y él ha decidido no estar ahí, no estar en esa primera línea de batalla. ¿Quién manda la formación? ¿Es tan asamblearia, es tan participativa, como se decía, que se ha vendido desde el principio, pues que salían del 15M y que eran pues la voz del pueblo? Bueno, yo creo que no hay nadie que pueda representar el 15M, que el 15M tiene unas representatividades muy diversas. O sea, en su momento, no sé si os acordáis que se habló que había mucha gente que podía ser votante de UPyD, hay muchas asambleas de barrio, o sea, el 15M es algo que nadie se puede atribuir su propiedad. En cualquier caso, yo creo que en Vistalegre lo que se escenificó fue una línea política alrededor de un documento que era Claro que Podemos, que encabezaban Pablo Iglesias, el propio Juan Carlos Monedero, Carolina Vescansa, Luis Alegre y Íñigo Errejón. Y yo creo que ahí sale una estrategia, en ese congreso, en esa especie de congreso, sale una estrategia muy clara, ¿no? Que es no tanto un espacio ya tan consultivo, tan participado, sino una estrategia pues, para alcanzar el poder o para ser un partido que ellos llaman más eficaz. Ya por último, señor Rivero, ¿qué más nos cuenta en su libro? ¿Qué radiografía, digamos, podemos observar en Podemos Objetivo a saltar los cielos de un partido que quiere saltar, entiendo yo, que los cielos es el poder, ¿no? Sí, bueno, es una radiografía muy completa. Por un lado habla de esto que estábamos hablando ahora, de Vistalegre, estas dos tensiones. Incluso se habla también de la crítica interna o de la lectura interna de Juan Carlos Monedero frente a una línea de pensamiento más asociada a Íñigo Errejón, pero también lo que ha ocurrido un poco en la izquierda después de la caída del muro de Berlín, que fue pues una catarsis que dejó en estado de shock, yo creo, a la izquierda occidental, a la izquierda de los partidos socialdemócratas, ¿no? Y como desde entonces hasta ahora pues hemos llegado un poco a la hipótesis Podemos en España, Syriza en Grecia, una especie de nueva izquierda. Pues señor Jacobo Rivero, muchísimas gracias por haber estado en el informativo de Intereconomía esta noche. Enhorabuena por su libro y que le vaya bien. Muchas gracias a vosotros. Seguimos hablando más cosas de Podemos, porque hemos conocido el borrador en el que podría basarse esta formación, la formación de Pablo Iglesias, para elaborar su programa fiscal. Este borrador lo habría elaborado Círculo 3, una asociación ecologista vinculada a la formación morada. Así es, uno de los puntos más importantes que recoge el borrador consiste en promover un proceso constituyente para modificar un derecho fundamental de la Constitución, el artículo 18.2, referido a la inviolabilidad del domicilio privado. Veamos, en primer lugar, qué dice la Carta Magna sobre la inviolabilidad de la vivienda. Dice, artículo